programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, 25.966 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, la cifra más alta desde que llegó el virus. 523 muertes por la enfermedad. Más de 18.000 toneladas de alimentos y otros elementos básicos de la canasta familiar se han movilizado en los últimos 2 días por las carreteras del Valle del Cauca, acompañadas por el Ejército y la Policía. Los detalles en minutos desde la capital vallecaucana. Ministro de Defensa dice que quedan 36 bloqueos en el país y que 100 personas fueron capturadas en los operativos. Continúa la reunión entre el gobierno y los miembros del Comité Nacional del Paro. El fin de los bloqueos es el punto crucial de la discusión. Información en minutos. Encontraron 16 kilos de explosivos en un camión en el sur de Bogotá. Policía dice que eran para atentados contra la fuerza pública. Gobernador de Cundinamarca desmintió al defensor del pueblo, quien dice que en el departamento y en Bogotá hay grupos como el ELN y las disidencias de las FARC. Presidente Duque visitó Chocó y allí se refirió a la captura de alias 7, señalado de asesinatos de líderes sociales en la región, y anunció programas sociales para los jóvenes. Reactivación en ciudades tras el decreto del gobierno que libera a todos los sectores según ocupación UCI. En minutos, ronda en directo con los periodistas de RTVC Noticias. Los 8 militares venezolanos secuestrados por disidencias de las FARC en la región de Apure fueron liberados en medio de una supuesta tregua. Histórica reforma al Código de Derecho Canónico en el Vaticano sobre los delitos de pedofilia y abusos contra menores cometidos por sacerdotes. Confirmado, Brasil es la sede de la Copa América. Todo esto después de que el gobierno de ese país aceptara la organización del certamen. Además, Colombia a esta hora viaja a Lima para su partido por eliminatorias ante Perú. Además, Carlo Ancelotti regresa a la Casa Blanca, al Real Madrid. ¿Qué pasará con James Rodríguez y el Everton? Todos los detalles más adelante en la información deportiva. Los espero. Y en Cultura vamos a estar hablando de directoras de orquesta, muy a propósito de los conciertos de verano en Nueva York, donde una colombiana será la encargada de dirigir la Orquesta Filarmónica de la ciudad. Iniciamos con las cifras del coronavirus en Colombia. La cifra de contagios hoy llega a niveles nunca vistos. Mateo en la pantalla con el reporte. Así es, Patricia, los números con los que comenzamos hoy nuestra emisión central definitivamente no son alentadores. Y es que hoy nuevamente superamos los registros de casos nuevos. En las últimas 24 horas fueron 25.966 y los casos activos en el país ya son 138.634. Ambas cifras siguen aumentando y las muertes también. 523 personas fallecieron en las últimas horas y otra vez estamos sobre la barrera de los 500 muertos diarios. Más adelante vamos a revisar cómo está la ocupación de camas UCI a nivel nacional. Por ahora les contamos que el número de bloqueos en el país se ha reducido de manera significativa. De 1.000 que se llegaron a tener hace unas semanas, en este momento la policía calcula que son 36. En el Valle del Cauca y en Cauca esta mañana se vivió un intenso movimiento en las vías. Hacemos conexión con Carlos Gutiérrez en Cali. Carlos, buenas noches. Detalles. Patricia, muy buenas noches. Hay satisfacción por parte de los habitantes del Valle del Cauca, específicamente por Cali, debido al desbloqueo de vías. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 31
puntos fueron desbloqueados en las últimas 24 horas por parte de miembros del Ejército y de la Policía. Esto ha permitido el abastecimiento de alimentos a varias localidades del Valle del Cauca. Ante el anuncio gradual de levantar los bloqueos en la vía panamericana entre Cali y Popayán, algunos puntos como el sector de Terranova en Jamundí, Valle del Cauca, el paso es restringido, lo que impide la entrada de alimentos. A nosotros casi no le digo que entró apenas un viaje nomás y ya. Mientras tanto, en la vía Cali-Candelaria, donde está ubicado el mayor centro de acopio de alimentos de la región, se ha podido llegar con productos procedentes de diferentes municipios del Valle del Cauca para abastecer el mercado. Como ya han dejado de entrar mucha alimentación, entonces ya han bajado muchísimo los precios. Sin embargo, se registra escasez en pescados y mariscos llevados de Buenaventura y Tumaco a Cali y a otras regiones del país. De Buenaventura llegó la semana pasada por el tema del acompañamiento que hubo del ejército, llegó de Buenaventura, pero duramos desde el 28 que arrancó el paro sin haber entrado producto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, más de 18.000 toneladas de alimentos se han movilizado por las vías del Valle del Cauca, debido al acompañamiento de la fuerza pública. 436.000 galones de combustible, todo esto en 621 vehículos de carga. En un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana también llevamos alrededor de 6.000 galones de combustible aeronáutico. Actualmente existen 10 bloqueos en las carreteras de la región. RTVC Noticias hizo un recorrido por plazas de mercado, por supermercados para conocer cómo se está abasteciendo estos negocios. Ha asegurado la comunidad que incluso los precios de los productos agrícolas que han llegado en las últimas horas al Valle del Cauca han bajado sus precios. A pesar de algunas restricciones en ciertas vías de la región, a Cali siguen llegando camiones cargados de alimentos, oxígeno y elementos de primera necesidad. Hoy supuestamente ya se iba a abrir pues el transporte, ¿no? Pues esta mañana había normal flujo, pero ya quién sabe qué va a pasar ahora en la tarde. En supermercados y plazas de mercado ya se consiguen frutas y verduras procedentes de diferentes sectores del departamento y del país. Está llegando bastante en cantidad. Los consumidores aseguran que los precios, sobre todo los de canasta familiar, se están normalizando. Los precios han mejorado, porque como se puso al principio de ese paro, era terrible, ha mejorado. Paulatinamente, restaurantes están abriendo sus puertas para reactivar el servicio. Tenemos que llenarnos de valentía. El colombiano es una persona, como se dice, berraca, echada para adelante, y hemos vivido muchas situaciones difíciles en Colombia, pero siempre sacamos la casta. Después de 32 días de paro, Cali inicia con un nuevo proceso a través del diálogo y la recuperación de la economía local. Y el Ministerio de Defensa se refirió al desbloqueo de las distintas vías nacionales y además informó que 100 personas fueron capturadas por los cortes viales y también acusadas de distintos delitos. El panorama por cuenta de los bloqueos en el país tiene cambios sustanciales. De acuerdo con el reporte oficial, el Ministerio de Defensa calcula en 1000 el número de cortes viales. De esa cifra ya se pasó a 36 según el informe. En la primera semana tuvimos 800 bloqueos, hoy quedan 36 y seguiremos trabajando para desarticular esos bloqueos. Seguiremos desbloqueando Colombia hasta que se restablezca el derecho a la libre movilidad. El Ministerio de Defensa reveló que desde el 28 de abril a la fecha han sido capturadas más de 100 personas acusadas de bloquear las vías del país. Se han capturado más de 100 personas en estos desbloqueos en varios lugares del país, generando violencia, daño en bien ajeno, daño en bien público, lesiones personales, tentativas de homicidio y en algunos casos terrorismo. Las personas que están siendo judicializadas, según las autoridades, estaban encapuchadas y con palos, con alambres de púa y que habrían instalado barreras improvisadas y en ocasiones cobraban dinero por dejar pasar los vehículos. El despeje de las vías coincide con el anuncio del Comité del Paro de desescalar los bloqueos. El gobierno espera que el despeje de vías sea total. ¿Qué más sabemos de la jornada de hoy en la mesa de diálogo? Sebastián Amaya, buenas noches. Patricia, televidentes, muy buenas noches. Pues con optimismo avanzó esta reunión entre el gobierno y el Comité del Paro y el tema central gira en torno a los bloqueos. Mientras el gobierno desde el inicio de las negociaciones exigió un fin total de los bloqueos en todas las vías del país, los miembros, los sindicatos ya hablan hoy de un desescalamiento de esos cercos y de esos bloqueos, es decir, de una reducción gradual de los bloqueos en las vías del país.
El gobierno y la Iglesia Católica, garante en esta negociación, reconocieron ya ese avance. Sin embargo, el gobierno pide más. Hay una diferencia cualitativa importante entre desescalamiento y no bloqueos. Y esa medida implica que en Colombia los privados, los particulares, no podemos tomar decisiones sobre a qué partes del país pueden desplazarse otros colombianos. Que el 29 de mayo había 87 bloqueos o interrupciones de vías y hoy aproximadamente a las 5 de la tarde había unos 50 interrupciones. Eso significa que ha habido una disminución del 40% aproximadamente de esos bloqueos. Pero la jornada inició desde temprano y el mejor ambiente se notó desde la llegada de los negociadores. Hoy el diálogo inició con nuevos aires. En las últimas horas, por decisión del Comité de Paro y por intervención de la Iglesia, se registraron desbloqueos en varias vías del país. Ayer constatábamos hacia las horas de la tarde más de 30 sitios donde se había logrado el desbloqueo ya así como muy reciente, pero en la noche se dieron más, o sea que venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos muy significativos en este sentido. Sin embargo, el gobierno continúa pidiendo que el desbloqueo sea total. Lo que está clamando el país, lo que están clamando nuestros campesinos es que se levanten los bloqueos de las vías. A la postura de la Casa de Nariño se suma la propuesta de los gremios económicos. Que de ninguna manera se adelanten diálogos con el Comité del Paro mientras persista la situación de bloqueos en el país. Que fue cuestionada por los promotores de las marchas. Una postura radical ahora de los gremios no ayuda a resolver absolutamente nada. E insisten en que los bloqueos son legítimos. Esas expresiones están contempladas en el derecho internacional y Colombia está obligada por bloque de constitucional a respetar eso. Con los desbloqueos se espera que haya luz verde para la instalación de la mesa. El gobierno y el Comité del Paro anunciaron que el próximo jueves se reunirán nuevamente para avanzar en esta negociación y se espera que ya se llegue a un primer acuerdo. Esto es lo que vemos a esta hora, lo que está ocurriendo exactamente en la mesa de negociación del Comité del Paro. Y mientras tanto les contamos que el ministro del Interior se refirió al tema de los bloqueos en medio del diálogo con el Comité del Paro. Insistió en que el fin de los cortes viales es un inamovible del gobierno. Para que un colombiano para acceder a oxígeno o a la vacunación tenga que rogarle a un tercero que está haciendo un acto ilegal. No nos vamos a poner de acuerdo. Y si esa es la condición sine qua non para levantar el paro, pues mis queridos señores, ahí nos vamos a quedar. Y la policía encontró un camión con 16 kilos de explosivos en el sur de Bogotá. Los investigadores creen que este material sería entregado a células terroristas que tendrían como objetivo atentar contra la fuerza pública. En el sur de Bogotá, muy cerca a la central de Corabastos, fue sorprendido el conductor de un camión en el que habían 100 contenedores de plástico con material bélico. En su interior, pólvora negra con un peso total de 16 kilos. De igual manera, 2 bolsas con esferas metálicas pequeñas, circulares. Según la policía, con estos elementos se fabrican las bombas Molotov y papas bomba y serían entregados a grupos en la localidad de Kennedy para cometer actos violentos. La información que se ha recolectado hasta el momento es que estos contenedores con las esferas serían utilizados para los actos de violencia en la capital de la República y en los llanos orientales. De acuerdo con información de inteligencia, el material incautado pertenecería a las disidencias del 10º Frente de las FARC con presencia en Arauca. El gobernador de Cundinamarca desmintió las declaraciones del defensor del pueblo, quien habló de presencia de grupos armados ilegales en Bogotá y en el departamento. Trascendió que en la administración de Bogotá esperará más información para hacer un pronunciamiento. Nos ratificamos. No es cierto que exista presencia en los 12 municipios de Cundinamarca señalados por la Defensoría del Pueblo. El mandatario aseguró que junto con Ejército y Policía han hecho monitoreo permanente al orden público durante los últimos años. Le pedimos al señor Defensor del Pueblo que nos aclare este comunicado
que afecta gravemente a estos municipios y a este departamento, que desde hace muchos años no registra ni cultivos ilícitos ni presencia de grupos armados ilegales. La alcaldía de Bogotá, por su parte, después de adelantar un consejo de seguridad, ha informado que no se pronunciará al respecto hasta que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa suministren los datos concretos de los grupos y su presunto actuar en la ciudad. Y hoy el presidente Duque visitó Chocó, donde hay dos noticias importantes: la captura de un cabecilla señalado del asesinato de líderes sociales y la presentación de un paquete social para jóvenes. El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque en medio de su visita a Quibdó, Chocó. De acuerdo con las autoridades, alias 7 estaría vinculado con casos de extorsión en el departamento, además del homicidio de líderes sociales. Este grupo criminal ha estado vinculado a la extorsión, al asesinato de líderes sociales y ha trabajado de la mano también con el ELN. Fue difícil llegar hasta este cabecilla teniendo en cuenta que había un temor por parte de los que hacían parte de esta estructura de denunciarlo, y nos tocó por intermedio de interceptaciones telefónicas y de unas capturas que se realizaron poder expedir esa orden de captura y lograr esta tranquilidad que le estamos dando a Quito. De otro lado, el presidente Iván Duque hizo varios anuncios para apoyar a los jóvenes de esta región del país. Hoy se ha firmado por parte del Ministerio de Educación Nacional con la Universidad Tecnológica del Chocó el acuerdo para dar la educación gratis, universitaria, técnica y tecnológica pública, que va a estar en la UTC y que va a albergar a más de 11.000 estudiantes. De igual forma habló de oportunidades de empleo. Queremos hacer un censo y poder ponernos una meta a partir del 1 de julio para generación de nuevos puestos de trabajo. Hablamos también de la contratación sin experiencia, que ya se abrió en el sector público, que tiene más de 24.000 puestos de trabajo y que pueda aterrizarse a nivel local. El mandatario nacional reiteró que en el mes de noviembre se llevará a cabo la elección de los consejos municipales de juventud, que tiene como fin la participación de ellos en política pública. Y hoy el ministro de Defensa dio por neutralizada completamente la organización criminal conocida como Los Caparros. Hoy podemos asegurarle a Colombia que los caparros llegaron a su fin. No nos dejamos distraer de nuestra labor. Haremos caer a todos los símbolos del mal que tanto afectan a los colombianos. Ya son 9 cabecillas de los caparros golpeados por la fuerza pública en las últimas semanas. Desde el año pasado se han registrado, según el Ministerio de Defensa, 40 operaciones en contra de este grupo. Una de las más recientes fue el pasado 27 de mayo. La policía reportó la neutralización de Robinson Gil Tapias, alias Flechas, considerado el principal cabecilla de dicha organización ilegal. El objetivo es desmantelar los nexos con el narcotráfico junto a la Agencia Antidrogas DEA. Se está intercambiando información con la Agencia Antidrogas, la DEA, en el ánimo de precisamente cerrar el círculo internacional de la cadena del narcotráfico de los caparros. De acuerdo con la información de inteligencia, en la actualidad los caparros tienen un pequeño reducto bajo el control de alias Franco, quien probablemente se someterá a la justicia. Hoy inició una nueva fase de la reactivación económica en distintas ciudades tras la expedición del decreto 580 del gobierno. La norma establece tener en cuenta la ocupación UCI. Vamos inmediatamente a una ronda por distintas ciudades. Comenzamos en Bogotá. Diana Gómez, ¿cómo será dicha reactivación en la capital del país? La escuchamos. Buenas noches, Mateo. En Bogotá la ocupación UCI está en un 97,1%, por lo cual la reactivación aún no se podrá realizar. La alcaldesa ha propuesto que sea el 8 de junio y, siguiendo las indicaciones del decreto del Ministerio del Interior, ha contemplado que gastrobares y bares sí puedan abrir desde esa fecha. Sin embargo, se tiene en cuenta que eventos masivos, conciertos de entretenimiento, discotecas, no podrían empezar a funcionar desde el 8 de junio. Esta propuesta la va a pasar la alcaldesa precisamente entre jueves y viernes para este decreto que pueda consolidarse en Bogotá. Vimos el decreto que sacó ayer el Gobierno Nacional, en nada se opone a lo que nosotros hemos propuesto, de manera que radicaremos, como se debe hacer siempre, nuestra propuesta de decreto de reapertura a partir del 8 de junio ante el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Ellos tendrán la última palabra, pero confiamos en tener su aprobación. De Bogotá nos vamos a Bucaramanga porque en Santander a partir de hoy y hasta el próximo 15 de junio serán levantadas las medidas restrictivas. Será el primer departamento del país en reactivar completamente su economía. John López, buenas noches, detalles.
Hola Mateo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Pues los saludo a esta hora desde el sector de cabecera, aquí en la ciudad de Bucaramanga, un sector que recibió muy bien las nuevas medidas que fueron decretadas luego del puesto unificado realizado hoy en la ciudad, donde a partir de hoy se manifestó que se va a levantar el toque de queda y el pico y cédula. Y por supuesto, de inmediato se conocieron reacciones, algunas a favor y otras en contra, sobre todo entre los gremios y la misma comunidad. Veamos lo que nos dijeron. Me parece muy bien, mano, a ver si se reactiva un poco esto, porque esto está duro, está pesado para todo. Me parece de pronto un poco, pues, difícil por saber que no hay camas UCI y pues de pronto se nos puede incrementar mucho los casos de COVID-19. No, está bueno y está mejor, gracias a Dios, pero que se den las cosas, no todo con palabras. Que todo el mundo tiene que cuidarse. Cada quien tiene que cuidarse por su cuenta, porque ya se sabe que existe. Y en Cali, a partir de hoy, todos los establecimientos podrán operar en horarios de normalidad. Carlos Gutiérrez, los saludo de nuevo con esta información. Muy buenas noches, Patricia. Estamos en un ejemplo de la reactivación económica, un establecimiento comercial. Aquí varios empresarios se han unido para ofrecer diferentes cartas de menú y con el objetivo de impulsar, por supuesto, la economía. Las familias enteras están llegando de manera paulatina a cada uno de estos negocios para fortalecer y salir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de los bloqueos. 31 puntos fueron desbloqueados por parte de las autoridades durante las últimas 24 horas. Cerca de 18.000 toneladas de alimento se han movilizado por las carreteras del Valle del Cauca y parte de ese alimento están llegando a negocios como estos de comidas rápidas, donde pues se reúnen amigos y familiares para compartir luego de esas jornadas tan complicadas que ha vivido el Valle del Cauca. El alcalde de Cali ha hecho un llamado a que se reactive rápidamente la economía, no solo de Cali, sino también de la región. Vamos a mover esta ciudad. Los invito a la noche, los invito a la actividad nocturna, los invito a la actividad del restaurante, los invito hasta la 1 de la mañana. Y en Cartagena fue expedido un nuevo decreto que extiende las medidas ya existentes en la ciudad. Hay cambios en el toque de queda y en el pico y cédula. Jayvan Pinzón, buenas noches. Hola, muy buena Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. En Cartagena el pico y cédula continúa vigente, lo que cambia es que ahora los cartageneros no necesitan su identificación para ingresar a los centros comerciales. De esta forma se cree por parte de las autoridades distritales que se reactiva un poco la economía, sin embargo se sigue aplicando la medida de pico y cédula para ingresar a la central de abastos, es decir, para el mercado de Basurto y para los supermercados. El toque de queda continúa de 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada, toda vez que en Cartagena la ocupación de camas UCI es del 94% y por primera vez desde que inició la pandemia en la Heroica se registraron 1.716 infectados con COVID, lo que ha despertado las alarmas, pero las medidas continúan flexibles cumpliendo las peticiones que han hecho los comerciantes. Las camas hay que seguirlas comprando, la ciudad necesita tener más camas porque un cierre total sería una cosa absolutamente, digamos, desastrosa. El énfasis en este momento debiera ser insistir en las medidas que mencionaba del lavado de manos, de la distancia social, de no tocarse la cara, de usar las mascarillas, los tapabocas con adecuado cuidado. Y esto debe redundar en beneficios más que cualquier medida restrictiva del Estado. De la Heroica nos vamos a la ciudad de la eterna primavera. Plan de 24 horas en el comercio y aforos en eventos como los deportivos serán las estrategias de la alcaldía de Medellín para la recuperación económica de la ciudad. Daniel Cañas, vamos ahora con usted. Buenas noches. Cordial saludo para todos ustedes en Bogotá y para los televidentes. Hoy les contamos que el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, dio anuncios importantes para la reactivación económica en la ciudad. Una de las estrategias que van a implementar es la creación de 4 calles nuevas o bulevares de restaurantes para apoyar a este sector.
lo que serían entonces estos puntos: el Parque Explora, Ayacucho, el Boulevard de la 65 y también la calle 68 en el barrio Castilla. A partir del 8 de junio la ciudad de Medellín ya no tendrá ninguna medida restrictiva, según lo dijo el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero Calle. Otra de las estrategias también que se piensan implementar para esta apertura económica es permitir el aforo masivo a eventos, como por ejemplo los deportivos, en donde ya se plantea un partido en el Atanasio Girardot por parte del Atlético Nacional y el Independiente Medellín. Nosotros seguiremos atentos a esta información, sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muy bien, Daniel. Y caravanas humanitarias, pasos habilitados y suspensión de diálogos hacen parte de las noticias que nos traen los periodistas de la Radio Nacional de Colombia en Caquetá, Putumayo, Meta y Tolima. Comenzamos así nuestro recorrido por las regiones. En Caquetá la noticia es que el Comité del Paro, que se mantiene sobre la vía que comunica a Caquetá con el interior del país, ratificó que no se permitirá el paso de vehículos particulares en la caravana campesina e indígena que estará habilitada desde el miércoles 2 de junio. Un centenar de vehículos de carga lograron llegar al Valle de Siundo y al resto del departamento del Putumayo después de 34 días de bloqueos que se mantuvieron en las localidades de Dolores, El Encano y San Fernando, en el departamento de Nariño. Logro que permitirá que se reactive el sector agropecuario y ganadero, como lo han reconocido las autoridades y los productores en el departamento. En el Meta la noticia es que los marchantes del sur del departamento y de los municipios de Guaviare anunciaron que suspendieron los diálogos con el gobierno regional, que no se regresarán todavía a sus lugares de origen y que continuarán realizando movilizaciones en Villavicencio. Por su parte, el gobierno municipal hizo un llamado a esta organización para que no se aleje del diálogo como el camino más fehaciente para la búsqueda de soluciones. En Ibagué, en el marco del paro nacional, se han realizado más de 150 protestas. Según las autoridades, 24 personas han sido capturadas por los delitos daño en bien ajeno, obstrucción en vías públicas y violencia contra servidores públicos. Y en las últimas horas en Ibagué fueron capturados varios jóvenes quienes le exigían dinero a conductores a cambio de dejarlos transitar. En otras noticias, la Defensoría del Pueblo enviará un informe a las autoridades para que investiguen los casos de agresiones a periodistas en medio de las protestas. Ya son 197 los reporteros afectados en estos 32 días de movilizaciones. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, estos 32 días de manifestaciones dejan 226 reporteros, camarógrafos y periodistas afectados. Dentro de los casos se reportan amenazas, eliminación de material y obstrucción al ejercicio. Que podamos articular y entender que la prensa no es el enemigo, la prensa está para generar una veeduría pública. La Fundación nunca había tenido un registro de un tiempo tan violento contra la prensa, particularmente durante las manifestaciones. Defensores de este derecho fundamental insta a organismos de investigación. Es muy importante que de esta manera tanto la Procuraduría como la Fiscalía activen las investigaciones correspondientes y tomen las medidas tanto preventivas como reactivas y de sanción frente a la agresión contra la prensa. Dice la FLIP que de las denuncias que se hicieron en el 2019, casi la mitad o resultaron archivados o no han avanzado. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades con los mayores casos. Ampliamos ahora la noticia de los 25.966 casos nuevos por COVID-19 en Colombia. Las muertes fueron 523. Estos datos se reflejan en la ocupación de camas UCI que revisamos a continuación. La ocupación total de camas UCI se encuentra en el 85%. Estos días hemos tenido más de 20.000 casos diarios confirmados, fallecimientos por encima de los 500 diarios. Los últimos días 535 y el 29 de mayo 540, el número más alto en toda la pandemia. Por departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Bolívar y Tolima, la ocupación de camas UCI está por encima del 90%. En Valle del Cauca, 89%. Tenemos ya los efectos de la marcha, empiezan a notarse ya en el número de casos y en el número de personas en unidad de cuidados intensivos. Las autoridades sanitarias aseguran que el mes de mayo de este año fue el más letal. Fueron registrados 14.559 fallecimientos por complicaciones del virus. Y veamos cómo avanza el plan de vacunación. Hoy en el país se aplicó la vacuna número 10 millones. La recibió una docente. El gobierno además reveló cifras de casos adversos.
El Ministerio de Salud aseguró que las vacunas en Colombia son seguras y lo sustentó con cifras de 7.314.448 dosis administradas, solo se reportaron menos de 0,7 efectos adversos. Me siento orgullosa de ser la persona que está en el proceso de inmunización. En Bogotá, la Secretaría de Salud aseguró que en el mes de mayo aumentó el ritmo de vacunación. Tenemos un total acumulado de casi 2 millones de dosis administradas en la ciudad de Bogotá, pero lo importante es que llevamos 1 millón en el mes de mayo. Entonces hemos ido aumentando el ritmo a medida que la disponibilidad de vacuna entregada por el Ministerio ha aumentado. Yuli Caterín Barón, docente del Colegio Francisco de Paula Santander en Bogotá, se convirtió en la vacunada 10 millones. Es el inicio del posible regreso a las instituciones y así poder garantizar el desarrollo integral de todos los estudiantes y la comunidad educativa. Hasta la fecha, al país han arribado 14.240.044 dosis. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Yo los saludo desde la ciudad de Medellín para que empecemos a hablar ya de esta recta final de la Selección Colombia para este partido de eliminatorias, más precisamente de la fecha número 7 para este duelo que tendrá ante la selección de Perú. Y justamente a esta hora la selección está viajando a Lima para ultimar detalles. Mañana tendrá entrenamiento con la nómina completa, incluido Edwin Cardona. La Selección Colombia viaja a Lima con el deseo de sumar puntos y cuadrar caja. El mal comienzo del equipo Inca no significa que Colombia tenga el camino abierto. Al contrario, hay mucho respeto. Sí, Perú es un gran equipo en donde en sus últimos años ha mostrado muy buen rendimiento. Han tenido un inicio de eliminatoria complicado, pero nosotros somos conscientes del equipo que son. El secreto de un partido lleno de necesidades para ambos equipos está en el medio campo, con tareas específicas. Sacar la pelota limpia, mucha agresividad, mucha intensidad ahí, y es lo que hemos venido entrenando en estos días. El trabajo por los laterales es fundamental, tanto en ataque como en defensa. Se hacen demasiado fuertes con sus laterales, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos y tener mucho cuidado dentro del área, marcando a los delanteros y a la posible llegada de los volantes. Desde mañana el seleccionado nacional preparará su partido en Lima y contará con Edwin Cardona, que se sumará al equipo el día de mañana. Y en medio de todas las dificultades que ha tenido la finalización del fútbol profesional colombiano, pues hoy por fin la DIMAYOR confirmó la fecha y la hora para el partido entre Cali y Tolima. Traumático y con todas las incertidumbres ha resultado el cierre del campeonato, que tiene 3 semanas de demora para su culminación. La situación de orden público obligó a que la DIMAYOR aplazara el partido de vuelta entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Lo aplazaron 3 veces. El calendario dice que se jugará el próximo viernes en la ciudad de Valledupar. El partido, programado a las 3:30 de la tarde, se disputará en el estadio Armando Maestre y definirá el rival de Equidad. La llave definida entre Junior y Millonarios también está en espera. El calendario deportivo prevé que tengamos partidos simultáneos de Copa América y del torneo local. Todo si no pasa nada anormal. Y ahora hablemos de ciclismo con la tercera etapa del Criterium Dauphiné, que hoy tuvo un protagonismo para los embaladores, para los escaladores. La victoria de la etapa se la llevó el italiano Sonny Colbrelli, mientras que Lucas Potzbler se mantiene como líder de la clasificación general. Nairo Quintana y Miguel Ángel López se mantuvieron a 24 segundos del primer lugar de la competencia. Mañana se correrá la contrarreloj individual de 16 kilómetros. Más adelante, más información deportiva. Este es el comienzo de la sinfonía número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pónganle a esa información un pin que luego les voy a contar por qué comencé tocándola. La historia de las mujeres en las orquestas sinfónicas es larga.
Al principio, estoy hablando de los siglos XVIII, XIX, tenían prohibido tocar en orquestas profesionales o dar conciertos en escenarios. Las mujeres aprendían instrumentos, sí, pero para tocar en reuniones familiares, y no era cualquier instrumento, era o el piano, o el arpa, o el laúd, todos los que implicaran estar sentada y muy bien portada. O sea, el cello, la tuba, los timbales, descartados por completo. La música que tocaban, además, era una música sencilla y escrita especialmente para ellas. Estaban unos libros que se llamaban Cuadernos para señoritas y eran danzas, canciones, melodías tradicionales, Chopin, Mozart, Tchaikovsky, jamás en la vida. Luego, cuando el mundo evolucionó, las mujeres comenzaron a tocar en orquestas, pero no en orquestas profesionales, en unas orquestas aficionadas que se presentaban en restaurantes o cafés. Pero llegaron las guerras mundiales, los hombres fueron llamados al frente y en las orquestas profesionales quedaron huecos. ¿Qué tuvieron que hacer? Llamar a las mujeres de las orquestas aficionadas. Todo este rollo para contarles que la participación de las mujeres en agrupaciones sinfónicas siempre ha sido desigual. Todavía solo equivale al 30% de los músicos de las orquestas. Y ni hablar de dirigir una. Hasta el 2018 solo había 3 mujeres en la lista de mejores directores del mundo. Menos del 8% de las orquestas profesionales tenían una mujer dirigiéndolas, y sin ir tan lejos, Colombia solo había tenido 3 directoras oficiales en más de 70 años de música sinfónica. Las primeras veces para las directoras siguen ocurriendo. Hace 3 años, Marin Alsop dirigió la orquesta de la Radio Sinfónica de Viena, y esa fue la primera vez que lo hizo una mujer. Algo similar pasó con la gala de los BBC Proms, unos premios muy famosos de la ópera. Solo hasta el 2013 lo dirigió una mujer, la misma Marin Alsop. Pues resulta que este año una mujer va a dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y esa mujer es colombiana, se llama Lina González Granados, y yo me atrevo a decir que es una directora olímpica porque se dedica a acumular premios y premios en todos los concursos. Hace poco se ganó la medalla a la excelencia musical de la organización Phoenix, y hace más poco llegó a la final del concurso La Maestra en París, un concurso famosísimo para directoras. Lina va a estar dirigiendo 4 conciertos, 3 este año, el 10, el 11 y el 12 de mayo en el Bryant Park de Manhattan, y otro en mayo del 2022. En esos conciertos va a estar dirigiendo obras de Stravinsky, Chevalier, Paul Creston y la Sinfonía número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart, que toqué antes. Nada mal. Y sigue el debate en torno a una próxima reforma tributaria. Hoy quedaron planteadas las propuestas desde las regiones. Para los gobernadores se debe formalizar el agro, generar empleo, reducir los beneficios en impuestos a las empresas y descentralizar las funciones territoriales. Se necesita una reestructuración del gasto que se tiene hoy del Ejecutivo. El Estado colombiano necesita hacer una redistribución de competencias. El gobierno respondió que, en efecto, quienes más tienen pagarán más impuestos. Seguramente desmontar parte de los instrumentos que tenía la ley de crecimiento, parte de los beneficios para los sectores empresariales. Para los alcaldes, las 32 capitales necesitan reforzar su entrada de ingreso con la sobretasa a la gasolina, pues anualmente reciben 950.000 millones de pesos. Esta es la tercera fuente de financiación más importante para las ciudades, después del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial. Los municipios piden flexibilizar los presupuestos y gastos. Necesitamos que las entidades territoriales tengan mayor margen de gasto, más digamos en un contexto en el que también su propio recaudo se ha visto afectado. Gobernadores y alcaldes coinciden en la necesidad de levantar los bloqueos para no afectar el empleo. La Cámara de Representantes negó la moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano. El resultado de la votación fue de 109 votos en contra y 36 a favor de que fuera removido del cargo. El ministro de Defensa aseguró que el resultado de la votación es un respaldo a las fuerzas militares, a la policía y a la institucionalidad. Con la mayoría requerida por la Ley Quinta. Por otro lado, les contamos que la Fiscalía llamó a juicio a 2 generales retirados de la Policía Nacional dentro de la investigación por el magnicidio del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Se trata de los generales retirados Argemiro Serna Arias y Óscar Peláez Carmona, quienes según el ente investigador tuvieron la responsabilidad en la seguridad de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 en la plaza central de Soacha, Cundinamarca, donde fue asesinado.
Y el Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo que plantea el retiro del uso de tecnologías fósiles en el transporte. Desde enero del próximo año se deben priorizar las flotas 100% eléctricas en las licitaciones. También se implementará un sistema de bicicletas y patinetas públicas que faciliten la movilidad. Buscan a un agresor de mujeres trans y la opción de pagar impuestos a cuotas entre los hechos del día que usted debe conocer en un minuto. La policía de Bogotá ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de la agresión a 2 mujeres trans en la localidad de Kennedy. La juez 22 de garantías negó la libertad del abogado Diego Cadena, investigado por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El despacho citó a una nueva audiencia para el 8 de junio, en la cual decidirá si mantiene la casa por cárcel a Cadena o lo deja libre. Hasta el próximo 8 de junio, los propietarios de vivienda en Bogotá que lo deseen podrán acogerse al pago de impuesto predial por cuotas. Puede ser en 4 cuotas iguales y sin intereses. El Instituto de Protección y Bienestar Animal lanzó la línea 018-011-5161, la cual atenderá exclusivamente reportes de los habitantes de Bogotá relacionados con las distintas modalidades de maltrato animal. Ayudar nos hace bien, campaña liderada por la primera dama María Juliana Ruiz, entregó ayudas en 10 municipios de Chocó, donde fueron distribuidas 67.200 unidades de leche para la atención de familias afectadas por la temporada de lluvias que se registró al cierre del año pasado. Ocho y 40 minutos, ahora hablamos de lo que ocurre en el mundo. Hay contrastes en las versiones en torno a la liberación de 8 militares que estaban secuestrados en Venezuela. Los uniformados fueron retenidos en medio de los combates entre disidencias de las FARC y la Guardia Nacional Venezolana. La aparente ruptura de un pacto de no agresión entre fuerzas militares venezolanas y grupos disidentes de las FARC en suelo de ese país sería el telón de fondo de lo que ocurre desde el 21 de marzo de este año de lado y lado en el río Arauca. Hostilidades que derivaron en desplazamientos civiles hacia Colombia, presuntos casos de falsos positivos y secuestro de uniformados. 8 de ellos duraron 38 días en poder de esa agrupación. La ONG Fundaredes, que estudia la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela de primera mano, ha tenido información del caso y de lo que pasa en el lindero fronterizo. Fueron finalmente liberados por gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, 8 militares que eran prisioneros de guerra del Frente Décimo de la FARC. El Ministerio de Defensa del régimen había confirmado del secuestro el 15 de mayo, pero respecto a la libertad de los 8 militares, se atribuye el hecho mediante la operación Águila Centenaria. Fundaredes reitera que todo se debe a una entrega acordada de los efectivos retenidos a cambio del retiro de fuerzas venezolanas de áreas en Apure. Tanto Fundaredes como el régimen de Nicolás Maduro solo coinciden en que sigue sin conocerse el paradero de otros 2 militares. Histórica decisión en el Vaticano. El Papa Francisco decidió reformar el Código de Derecho Canónico e introdujo un artículo que contempla la pedofilia y los abusos contra menores cometidos por sacerdotes. Un paso más en la batalla contra los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia Católica. El Vaticano aprobó la reforma del Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1983, con lo cual cambia el 80% de los 89 artículos sobre las penas en casos de pedofilia y pornografía infantil. Se hace la transferencia de los cánones sobre el delito de abuso sexual de menores y el delito de pornografía infantil del capítulo contra delitos de obligaciones especiales al de delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de la persona. Este nuevo código, que entrará en vigor el 8 de diciembre y aborda también otros delitos, entre ellos el de corrupción, le quita la llamada discrecionalidad que le daban a obispos y superiores religiosos, lo que generaba mucha negligencia y alimentaba el encubrimiento de casos de abusos contra menores. Además, se amplían los periodos de prescripción, se indemniza a las víctimas y se priva de toda o una parte de la remuneración eclesiástica de los implicados. La medida cubre también a los laicos con tareas eclesiales que cometan estos delitos. Con esta histórica reforma, el Papa Francisco cumple su promesa de cero tolerancia ante la pederastia de los curas y espera que al tipificar el delito se logre prevenir males mayores y sanar las heridas causadas por miembros de la Iglesia a miles de víctimas en el mundo.
A pocos días de que Perú elija presidente, entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el de izquierda Pedro Castillo, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respaldó por tercera vez a la candidata por el partido Fuerza Popular. El novelista la califica como sinónimo de progreso y asegura que las elecciones del próximo domingo son las más importantes en la historia peruana. La OMS reportó hoy que la situación de la pandemia del COVID-19 en Sudamérica es alarmante y va, dice el organismo, en mala dirección. 4 de los 10 países con mayor tasa de mortalidad están en la región. La región de las Américas sigue siendo una de las más golpeadas por el COVID-19, en particular la de Sudamérica, donde el nivel de contagio sigue siendo remarcablemente alto, al igual que las tasas de mortalidad. Cuando se observan las tasas de mortalidad de casos en Sudamérica, en general son más altas que en muchas partes del resto del mundo, oscilando entre el 3 y el 5%. El director de la OMS para situaciones de emergencia dijo que esta situación se debe a la inmensa presión a la que han estado sometidos los sistemas de salud en la región y que es necesario romper ese ciclo redoblando esfuerzos para frenar el virus. Algo clave para conseguirlo es la imperiosa necesidad de que el acceso a las vacunas sea más equitativo, algo a lo que se comprometieron hoy la OMS, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entre tanto, la OMS aprobó este martes el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac, convirtiéndose así en el segundo inmunizante chino aprobado por el organismo. Por otra parte, India, uno de los países más golpeados de los últimos meses por la pandemia, registró hoy menos de 3.000 muertes por COVID-19 por primera vez en un mes, mientras que en Reino Unido no se registró un solo deceso por primera vez en 10 meses. En Italia y Francia, hoy comenzaron a relajarse más medidas y muchas personas salieron a disfrutar al aire libre y en restaurantes que reabrieron sus puertas. Y hoy es martes de las cifras del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Hoy, datos del desempleo. Muy buenas noches. El día de ayer el DANE presentó los resultados del mercado laboral para el mes de abril y resaltó nuevamente que jóvenes y mujeres son los segmentos poblacionales más afectados por los rezagos que ha generado la pandemia en el mercado laboral. El día de hoy queremos hablar en profundidad de los jóvenes. Recordemos que Colombia cuenta con aproximadamente 12.4 millones de personas entre 14 y 28 años, de los cuales 5.6 millones se encuentran trabajando y 1.6 millones están enfrentando el desempleo. Además de estos 1.6 millones de personas en desempleo, Colombia cuenta con 1.7 millones de jóvenes que no se encuentran estudiando. Esto nos da un resultado de 3.3 millones de jóvenes que no están estudiando y tampoco tienen un empleo remunerado en el mercado laboral. Un primer elemento que quisiéramos resaltar en este análisis es que 2/3 partes de estos 3.3 millones son mujeres y solo la tercera parte restante son hombres. Esto significa que las mujeres jóvenes están enfrentando una mayor prevalencia de esta situación y por eso es importante saber qué hacen las y los jóvenes que no estudian y tampoco tienen un empleo remunerado en el mercado laboral. Consistente con los sesgos de género, vemos que las 2.2 millones de mujeres jóvenes entre 14 y 28 años, 2/3 partes de ellas están dedicadas a oficios del hogar. Mientras tanto, los hombres en su mayoría se encuentran en una situación de desempleo cesante o aspirante, es decir, con una presión muy importante sobre el mercado laboral. Este elemento debe ser visto en un contexto que es cómo viven o quiénes son dentro de los hogares estos jóvenes entre 14 y 28 años que no tienen un trabajo remunerado y que tampoco se encuentran estudiando. La mitad de ellos son hijos, pero es importante resaltar que 1/4 parte de ellos son parejas del jefe de hogar. Es decir, que puede existir una alta relación de dependencia económica de estos jóvenes que están enfrentando esta situación de vulnerabilidad. Y para entender esta situación de dependencia debemos reconocer cómo viven los hogares
en donde residen estos jóvenes, 3.3 millones en todo el país. Como lo podemos observar, la mitad de los 3.3 millones de jóvenes que no estudian y tampoco tienen un trabajo remunerado residen en hogares en los que una sola persona es la responsable de proveer el sustento para todos los miembros del hogar, lo cual hace explícito una doble vulnerabilidad para estos jóvenes en la medida en que los jefes de hogar en donde residen, al ser los únicos proveedores de sustento, pues los efectos que tiene el mercado laboral sobre la situación de ocupación de estos jefes de hogar se van a sentir directamente sobre todos los miembros del hogar. Y finalmente, con el propósito de orientar políticas públicas focalizadas que atiendan las necesidades de estos jóvenes, es importante saber hasta dónde llegaron en su trayectoria educativa estos 3.3 millones de jóvenes que actualmente no están estudiando y tampoco tienen un trabajo remunerado. Como lo podemos observar, aproximadamente la mitad de ellos llegó hasta el grado de bachillerato. Pero yendo más atrás, debemos resaltar que aproximadamente el 20% de ellos salieron del sistema educativo con un logro de básica primaria, y este elemento es mucho más marcado para el caso de los hombres que para las mujeres. Creemos que con todos estos elementos, bajo el propósito de proveer información para todos, el DANE produce información relevante para que las políticas públicas y sobre todo las agendas de reactivación urbanas atiendan las necesidades de 3.3 millones de jóvenes ávidos de oportunidades educativas o en el mercado laboral. Y volvemos con más información deportiva porque parece que la novela por la sede de la Copa América hoy llegó a su fin. Pues ahora ya podemos empezar a palpitar lo que será este certamen continental. Pues bueno, muy bien, porque así hoy lo anunció el gobierno de Brasil para darle por fin luz verde a la realización de la Copa. Las 4 sedes anunciadas por el ministro Luis Eduardo Ramos son Brasilia, Río de Janeiro, Cuiabá y Goiânia. Las 3 primeras en su momento fueron subsedes del Mundial de Brasil 2014. La Conmebol aún no ha hecho oficial el nuevo calendario de partidos en las ciudades en las que ahora se acogerá el torneo. Y un viejo conocido regresa a casa. Hablamos de Carlo Ancelotti, que ahora es el nuevo entrenador del Real Madrid. Los hinchas lo recuerdan, por supuesto, pues fue campeón de la Champions League. La pregunta es ahora, ¿qué va a pasar en el Everton? ¿Qué va a pasar con James Rodríguez? No podía ser otro en el Real Madrid. Ancelotti se fue del Real Madrid siendo un ganador. Logró romper una sequía de 10 años en la Liga de Campeones de Europa. La confirmación se dio así en redes sociales. En su primer paso por el Real Madrid, los números fueron buenos. 119 partidos dirigidos, 89 victorias, 14 empates y 16 derrotas. Con esos números consiguió 4 títulos, una Champions, una Supercopa, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey. Mañana se realizará la firma de la vinculación de Ancelotti. Las primeras informaciones dicen que tiene carta libre para limpiar el camerino y para atraer a sus jugadores de confianza. La pregunta es, ¿estará James en ese listado? James Rodríguez, mientras define su futuro en el Everton, continúa aquí en Colombia entrenándose y bastante activo en las redes sociales, pues hoy publicó una foto con el artista del género urbano Maluma. Y al parecer, pues tuvieron un cotejito de fútbol, un partido, por lo menos así lo insinuó James Rodríguez en la publicación. Y seguimos hablando ahora de tenis con Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que hoy comenzaron su participación en la segunda ronda. Recordemos que esperan conocer sus rivales los partidos que se van a disputar mañana. Hasta aquí la información deportiva.
Y a partir de este jueves 3 de junio a las 8 de la noche regresa el Teatro Digital con nueva programación. Expresiones artísticas nacionales e internacionales de lo más alto tomarán las plataformas digitales del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Junio comienza con la obra Incluso la noche misma está aquí, una producción de gran formato que cuenta con la dirección y la coreografía de la inglesa Sarah Storer, directora artística de la compañía, la cual estará disponible del 3 al 10 de junio. Para la segunda semana de junio, del 10 al 17, llegará a la plataforma el grupo Turroxito con su obra Somos Ruidosos, un espectáculo recargado y lleno de energía que está para no perderse. Estelares a todo el país y la región a través del teatro digital. Creamos espacios para que... Vamos a una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming en rtvcnoticias.com. Y nos estamos leyendo allí en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, con el numeral Me Conecto con RTVC. Síganos, @RTVC Noticias. Y al volver, oportunidades. Hay 200 vacantes de trabajo en Canadá. Les explicamos cómo en un minuto. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Atención, interesados en trabajar en Canadá. Hay 200 vacantes de trabajo allí en este país en áreas relacionadas con la tecnología. Tomen nota. En oportunidades de trabajo en Canadá, vaya a la página journesquebec.gov.qc.ca y dé clic en postular. Acá encontrará la descripción de las vacantes y requisitos que debe tener en cuenta, como tener mínimo 3 años de experiencia en tecnología de la información y hablar inglés o francés en un nivel intermedio. Vaya hasta el final de la página, en donde encontrará los 198 empleos que hay a disposición, entre ellos desarrollador jefe, analista de negocios, desarrollador Java, arquitecto de negocios, entre otros. Para postular, dé clic en la pestaña Registro, cree una cuenta y llene sus datos personales. Después tendrá que subir su hoja de vida en inglés o francés según la vacante a la cual quiera aplicar. Siga el paso a paso y espere la confirmación del reclutador. Recuerde que tiene plazo hasta el 13 de junio de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y hoy es martes de huevos revueltos en RTVC Noticias, ese espacio que hemos abierto para respondernos todas esas preguntas que siempre tenemos sobre música, pero nos da mucha pena hacer en voz alta. Hoy vamos a estar hablando del teatro musical y por eso nos acompaña Samuel Gutiérrez. Él es cantante, actor, bailarín y compositor. Samuel, bienvenido. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias. Samuel, cuéntanos un poquito del teatro musical. Uno tiene la idea de que el teatro musical siempre es muy feliz, siempre es con unos temas muy rosados, muy alegres todo el tiempo. ¿Es así o existen varias categorías? Para nada. En el teatro musical puedes encontrar de todos los temas que tú quieras. Puedes encontrar, como tú dices, temas alegres, felices, energía máxima, pero también puedes encontrar tragedia, puedes encontrar cosas mucho más serias, puedes encontrar cosas completamente cantadas, como también solamente habladas y un poquito de canciones. Puedes encontrar mucha variedad en el teatro musical. Chéverísimo. ¿Y cuál es la diferencia entre el teatro musical y la ópera, por ejemplo, que también es una puesta en escena con voz? Pues en la ópera, el teatro musical es cuando se une el teatro, la actuación y el baile. Y a diferencia de la ópera, podríamos decir que el teatro musical se mantiene mucho más vigente en el público y le habla a un público mucho más grande, porque constantemente está cambiando y está tomando referencias de la música y de lo que culturalmente está pasando, mientras que la ópera se mantiene mucho más en el tiempo que fue escrito. ¿Y existe teatro musical en español? Porque esto nació en Estados Unidos, en Broadway, hay otro en el West End de Inglaterra. ¿Existe en español? Sí, comenzó en Estados Unidos, pero después en México, en Argentina, en España se empezaron a hacer
traducciones de obras originales como El fantasma de la ópera, todos esos, pero también se empezó a crear y constantemente se está creando ahora teatro musical nuevo, con nuevo repertorio, y que es muy bonito. Qué chévere. ¿Y qué es lo que vamos a cantar hoy? Bueno, nosotros vamos a cantar, traje una canción de Aladdin llamada Proud of Your Boy. Es cuando él le canta a su madre sobre que él la va a hacer orgullosa y quiere que ella desde el cielo pueda verlo estar bien. ¿Y usted es Aladín? Me Sí, imagino. yo soy Aladín. Proud of your boy, I'll make you proud of your boy. Believe me, bodies have been my, you're in for a pleasant surprise. I've wasted time, I've wasted me. So say I'm slow for my age, a late bloomer, okay, I agree. That I've been one rotten kid. Some sun, some pride, and some joy. But I'll get over this lousing up, messing up, screwing up times. You'll see, man, now comes the better part. Someone's gonna make good, crossing stupid heart. Make good and finally make you proud of your boy. RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de la